No existía una sola maldita excusa que le fuera a servir a Guillermo Díaz para salvarse de los gritos y regaños de Catalina en el preciso instante en que apareciera por la puerta. Y es que la pobre chica ya había pasado por todas las etapas de la histeria. Eran las 3 de la mañana y ella continuaba despierta, como madre preocupada cuando no ve llegar a su retoño. ¿Dónde coño se había metido? Ya se había preocupado, ya había gritado, ya había llorado y maldecido todo lo creado y Guillermo no aparecía. Le marcó a su móvil 1.000.000 de veces y más, antes de darse cuenta que el muy hijo de puta lo había olvidado en su habitación. Y sí, Catalina normalmente no era tan grosera, pero estaba que se acababa las uñas de las manos de los nervios y seguían las de los pies. Y es que cuando Catalina se asustaba, le daba por maldecir y putear a medio mundo. Y es que la cosa es así, todos reaccionamos de forma distinta. No sabía si llamar a los padres de Guillermo y alarmarlos. No sabía si darlo por desaparecido y reportarlo a alguna autoridad competente, que de seguro no harían nada hasta encontrarlo hecho pedacitos en algún callejón húmedo y asqueroso. Sacudió la cabeza tratando de alejar esos horribles pensamientos. Estaba segura de que no le había sucedido nada, o quería estarlo. Ya estaba incluso planeando qué es lo que le diría que lo hiciera sentir tan mal por desaparecer de esa manera y asustarla. Quería permanecer calmada, pero era demasiado extraño que se hubiese perdido así sin avisarle. No es que tuviese la obligación de decirle siempre de dónde iba a estar, ¿no? Claro que sí la tenía, joder. Solo le quedaba rogar porque estuviese bien y esperar a que apareciera. De seguro iba a tener una manera buena para explicarle. Y si no, es mejor que la buscara. Porque si no, todo su cabreo recaería sobre él. ¿Y si ese tío Samuel lo había golpeado hasta dejarlo inconsciente y lo había tirado en algún callejón oscuro y olvidado? Y dale con el callejón. Esta mujer definitivamente miraba muchas películas de terror. Y de hecho, no se imaginaba que la realidad de los hechos era muy, muy diferente. Hace mucho que Guillermo no tenía un sueño tan calmado y pacífico. Pero por alguna razón, esta vez había sido diferente. Se sentía como un gatito totalmente perezoso que no quiere abrir los ojos, o como un niño abrazado a su peluche. Se removió un poco en su lugar, sintiendo como un dulce aroma inundaba sus fosas nasales. De seguro Cato había lavado sus sábanas. Esa mujer era un sol. Aunque ese aroma más bien parecía perfume. Perfume de hombre. Y un perfume que no era el suyo. Abrió los ojos de golpe, sin atreverse siquiera a moverse un solo milímetro. Y es que aunque lo hubiese intentado, algo lo tenía retenido. Por favor, que no sea él, por favor, que no sea él, que no sea él. ¡Joder! ¿Y quién más iba a ser? Lo lógico es que hubiese saltado lo más lejos posible de la embarazosa situación en la que se encontraba en ese momento. Pero si él despertaba, moriría de vergüenza. Literalmente moriría. Quería desaparecer de ahí sin que Samuel abriera los ojos, sin que se diera cuenta de nada. Lo grave no era de que lo tuviese abrazado como si no quisiera soltarlo nunca. Lo verdaderamente grave de esta situación es que el brazo de Guillermo
también estaba rodeando la cintura de Samuel de forma cariñosa. ¿Pueden dos personas terminar en una situación como esta sin darse cuenta? Y es que Guillermo estaba prácticamente encima de Samuel, y vaya que sí había hecho frío esa noche. Pero tampoco como para tomarse esas confianzas con quien prácticamente era su enemigo. ¿Por qué Samuel lo estaba abrazando? ¿Por qué estaba él abrazando a Samuel? Habían dormido así toda la noche. Guillermo movió muy lentamente su brazo, deslizándolo delicadamente por el, al parecer, marcado abdomen de su compañero de prisión. ¿En serio? ¿En serio estaba pensando en su abdomen? Tenía que alejarse de él lo más rápido posible. ¡A la mierda la delicadeza! De un solo jalón se levantó. No era lo que quería, pero la situación empezaba a tornarse bizarra. ¿Pero qué mierda? Samuel había terminado aterrizando en el suelo, y es que lo tenía agarrado con tanta fuerza que cuando Guillermo se levantó terminó por arrastrarlo. Ya es de día. Una sonrisa fingida y nerviosa. Eso era lo que acababa la cara de Guillermo en esos momentos. Afortunadamente para él, Samuel aún estaba medio dormido y ni siquiera se había dado cuenta de lo que había sucedido y por qué había terminado tirado en el suelo. O eso pensaba él. ¿Y esa forma de despertar a las personas, echándolas al piso? Samuel continuaba en el suelo, a un lado del sillón, intentando terminar de despertar. Con lo que él odiaba despertarse temprano, y de formas tan violentas mucho peor. Guillermo no dijo nada. Solo continuó con esa sonrisa nerviosa. Sentía que había hecho algo realmente malo. Sentía que su cara ardía. Sentía que... ¿Qué hora crees que sea? Samuel volvió a hablar, interrumpiendo su diálogo interior. Mientras se alborotaba el cabello, intentando, según él, peinarlo con una mano, y se levantaba del piso, al parecer algo desorientado, tallándose los ojos, intentando despertarse. No tengo ni una maldita idea. Guillermo tan sutil como siempre. Pues tengo hambre. ¿Me preparas el desayuno? Samuel miró a Guillermo con su mayor sonrisa. ¿Qué? Ya, hombre, joder, que es broma. A ver si te relajas un poco. Salió de la oficina sin decir una palabra más. De verdad, Samuel no iba a decir nada. Habían dormido abrazados a saber Dios desde cuándo. ¿Y no se había dado cuenta? ¿En serio? Guillermo no entendía por qué eso le molestaba. Pero así era. Le molestaba y mucho. Aunque se supone que eso es lo que quería, ¿no? Levantarse sin que Samuel se diera cuenta. A veces ni él mismo entendía por qué era tan raro. El día continuó bastante aburrido, con cada uno por su lado vagando por el edificio. Y tampoco es que fuera un lugar muy grande para perderse. Pero es que en realidad no tenían de qué hablar. No había temas en común, o al menos aún no descubrían qué podían conversar sin terminar peleando. Y el hecho es que ninguno de los dos ponía de su parte. Ambos estaban tan metidos en su papel de ser poco amables con el otro que no se esforzaban ni un poco. Definitivamente este día iba a ser largo. Ya iban a ser quizás las 7 de la tarde. Aunque claro, ellos no lo sabían. Solo sabían que afuera empezaba a oscurecer. Así eran las tardes de invierno de Londres.
Guillermo se encontraba sentado en el suelo del escenario colgando los pies, mientras lo movía de un lado a otro como un niño pequeño. Ahora era él quien tarareaba. Samuel estaba sentado en el asiento al final de la primera fila, mientras observaba sin decir una palabra. Esto era demasiado aburrido para continuar así. Tenía que hacer algo para entretenerse, pero ya. ¿Y si tocamos algo? Guillermo detuvo el movimiento de sus pies y miró a Samuel en espera de una reacción. Samuel se veía sorprendido. Él le había quitado prácticamente las pocas palabras que tenía en la boca. Pues, de hecho estaba pensando justamente lo mismo, ¿sabes? Samuel se levantó de su lugar y subió al escenario. Se acomodó en el piano y esperó a que Guillermo tomara su violín. Mejor dicho, el violín que le había prestado la academia para los ensayos. El recuerdo de ese primer día que se vieron cruzó como una película frente a su rostro. La cara de tristeza de Guillermo y él lanzándole los billetes al suelo. No cabe duda que podía llegar a ser muy cabrón algunas veces. Y aunque podía, no lo evitaba. ¿Qué quieres tocar? La voz de Guillermo lo trajo de regreso a la tierra. Pues no sé. Toca lo que quieras y te sigo. Guillermo hizo una pausa, tratando de pensar en alguna canción que fuera adecuada. Iba a empezar, pero fue interrumpido. De hecho, mejor te guío yo. Creo que esta canción vas a conocerla. Apenas salieron las primeras notas del piano de Samuel, Guillermo identificó inmediatamente la melodía. No era nada clásico, pero la conocía y era hermosa. O Samuel tenía buenos gustos, o es que cualquier canción salida de un piano o un violín era bella. Sin pensárselo mucho, empezó a tocar. Realmente Samuel no estaba haciendo gran cosa, solo guiaba. Sabía que aquella no era una melodía para lucirse en el piano. La había elegido mayormente porque quería ver a Guillermo tocar. Sí, aunque parezca raro, así era. No iba a negar que desde la primera vez que lo escuchó, lo enamoró por completo. La música. Lo enamoró la música. Él mismo se sorprendía al tener que estar haciendo aclaraciones en sus pensamientos que nadie más podía escuchar. Y es que él era impresionantemente talentoso, y no podía negarlo por muy mal que pudiera caerle. Se perdía en las notas, igual que él, en ese mundo perfecto, y eso a Samuel le encantaba. Esa era la razón primordial para decidir tocar. Lo que Guillermo podía hacer sentir era único, era diferente, era extraño. Era una de esas sensaciones que no puedes explicar con palabras. Esas que se sienten en el pecho y bajan al estómago, haciéndote sentir náuseas, pero no malas. Si es que puede haber náuseas buenas, estas lo eran. Era como cuando esperas una buena noticia, como cuando sientes mucha curiosidad, como cuando algo te emociona demasiado, cuando te dan un hermoso regalo, cuando alguien a quien quieres mucho te abraza, como cuando realmente eres feliz.
todas esas cosas lo hacían sentir Guillermo cuando tocaba su violín. De pronto y de la nada, a Samuel lo invadió una sensación molesta. Era como la certeza de que algo malo iba a pasar. Era como un presentimiento, algo que lo tenía completamente intranquilo. Siguió tocando las notas que guiaban como en automático, mientras miraba a Guillermo, con los ojos cerrados completamente, perdido y concentrado en la música. Sea lo que fuera esa maldita sensación, tenía que ver ahora, con el chaval que estaba delante. ¿Pero qué? ¿De qué manera tenía que ver con Guillermo esa extraña sensación? Con esa presión en el pecho que no lograba entender. No lo sabía, pero no le gustaba para nada. Aquella canción había sido idea suya. Quería verlo y escucharlo tocar, y ahora se arrepentía. No quería seguir escuchándolo, y pensó en interrumpirlo, en gritarle que hiciera silencio de una puta vez. Regresar a ser ese cabrón sin sentimientos que había sido siempre. A ese al que no le importaba para nada jugar con los sentimientos de los demás. Como alguien un día había jugado con los suyos. Pero no podía hacer eso. Porque no tenía ninguna razón lógica. Porque ni él mismo entendía qué es lo que sucedía. Y aunque aquellas notas de pronto se habían convertido en algo que lo atemorizaba, no podía dejar de escucharlo. La música por fin terminó. Samuel sacudió un poco la cabeza para despejar sus pensamientos, y se levantó del piano sin decir una sola palabra. Cruzó por un lado de Guillermo sin siquiera mirarlo, para salir rápidamente hasta el vestíbulo. ¿Y ahora qué es lo que le pasaba a este chaval? Es lo que seguramente pensaba Guillermo, quien se quedó parado en el escenario con una expresión de desconcierto. Si él era raro, Samuel lo era aún más. Pensó en mandarlo a la mierda, allá él con sus actitudes sin sentido. Pero esta vez quería saber qué le pasaba, si algo lo había molestado. Guillermo quería saberlo. Salió del auditorio para encontrarse a Samuel sentado en el suelo a un lado de la máquina de refrescos, con uno en la mano, pensativo. ¿Pasa algo? Guillermo estaba esperando un pírate o ¿qué mierda te importa? Pero fue todo lo contrario. No pasa nada, pequeño, todo está bien. Después de eso le dedicó una enorme sonrisa. La amabilidad de Samuel lo asustaba incluso más que su mal humor. ¿Pero quién lo entendía? Sin dejar el lado del hecho que lo había llamado pequeño. Vaya tela. El día por fin terminó. Ellos no cruzaron más que un par de palabras más y la noche llegó. De nuevo decidieron dormir en la oficina, aunque ahora Guillermo se aseguró de sentarse lo más alejado posible de Samuel y poner su mochila justo en medio de ambos. Samuel no le dio importancia. Solo lo miraba con una ligera sonrisa en los labios. Después de un rato ambos durmieron. El ruido de pasos y voces hicieron que ambos se despertaran de golpe y salieran del sillón de donde estaban. Ya era lunes y de seguro alumnos y maestros empezarían a llegar a sus prácticas. Se movieron como torbellino intentando acomodar sus ropas,
ordenar un poco el cabello y tratar de salir de ahí con su mejor cara. Esperaban que nadie se diera cuenta que habían pasado ahí todo el fin de semana, aunque con las pintas que traían y la cara de dormidos, eso iba a ser prácticamente imposible. Estaban a punto de salir de la oficina, cuando el cuidador apareció por la puerta. Los miró con una expresión de asombro, y es que de seguro no tenían muy buena cara. Además de que aún trataban de acomodar sus ropas. Seguramente este hombre estaba interpretando aquello de muy mala manera, porque los miraba con los ojos abiertos de par en par, y la boca formando una perfecta O de asombro. Inmediatamente se dieron cuenta de lo que posiblemente estaba pensando. ¡Mierda! ¡Oh, no! No es lo que usted está pensando. Guillermo se justificó rápidamente, ante la mirada sorprendida del vigilante y la notoria sonrisa de Samuel. ¿Pero qué haces justificándote ante este, que solo es un trabajador? Samuel y sus buenos modales de mierda. Habían regresado justo a tiempo para cagarla como siempre. Con su permiso, esquivó a aquel hombre que ahora lo miraba con molestia, sin emitir ningún sonido, y se quedó esperando a Guillermo justo en la puerta. Lo siento. Guillermo se disculpó con el vigilante, aunque no estaba exactamente seguro del por qué. Quizá había sido por quedarse ahí todo el fin de semana, por hacerlo pensar cosas que no eran, por la actitud grosera de Samuel, o quizá por el conjunto de todo. Vamos, Guillermo. Y aquí viene Samuel, de nuevo con esa actitud. Aunque definitivamente Guillermo no tenía nada de ganas de pelear. Pasó por un lado del señor, no sin antes dedicarle una última mirada de disculpa, para salir a toda prisa de la oficina. Nada más salir al vestíbulo, se dieron cuenta que el lugar ya estaba bastante concurrido. ¿No se supone que aquí nadie venía? Precisamente ahora tenía que estar lleno de personas para ver las pintas y los pelos con los que estos dos habían amanecido. De hecho, una de las primeras personas con las que se toparon fue con Frank. ¿Pero tú en dónde te metes? Estuve llamándote todo el fin de semana, joder. Frank lo recorrió de arriba a abajo, dándose cuenta del mal aspecto que tenía. Que ambos tenían. Por cierto, dijo dirigiéndose a Guillermo, a ti anda buscándote tu amiga, una media loca y bastante gritona. ¡Catalina! Ya podía imaginarse Guillermo lo mal que él iba a ir en cuanto se topara con Catalina. Pero esta vez no se enojaría. Ella debía estar muy preocupada. Guillermo avanzó unos cuantos pasos cuando la voz de Samuel lo detuvo. ¡Oye! No sabía si lo llamaba a él, pero igualmente giró. Samuel traía su mochila en las manos. Al parecer, había tomado las cosas de ambos. Se acercó un poco, estirando la mano. Tomó su mochila, aunque Samuel no la soltó inmediatamente. Sintió como esa profunda mirada se clavaba en sus ojos. Casi fue necesario apartar la vista. Gracias. Fue lo único que pudo decir. Por cierto, Samuel volvió a hablar. Si vas a dormir encima de alguien, intenta babear menos.